¿Cómo así, Rodrigo? Costas es un gran amigo de Argentina y Grecia, nació en Argentina, se refugió en Canadá por todo lo que pasó en Argentina, con la dictadura y todo eso, con su familia, y se fue después a estudiar en Cuba. Ah, bueno. Y de Cuba, depois se mudou, a parte da família dele por lado de mãe, salvo engano. A parte paterna da família dele é da Grécia, então, do Canadá, depois Cuba, ele foi para a Grécia, onde cursou aí toda a sua carreira profissional, trabalhou por muitos anos numa empresa aérea, se organizou junto ao sindicato dessa empresa aérea, virou uma liderança sindical por lá, daí constituiu, ele trabalhou se filiou a princípio ao Partido Comunista Grego, do qual tem aí as suas críticas, eu acho que é um assunto interessante para vocês ouvirem. Como muitos que saíram do Partido Grego foram se estruturar em outras organizações, ele é um dos fundadores do Siriza, com uma série de outras pessoas, que acabou se tornando governo, né, em meados, né, dos 2010, na Grécia, durante um período de bastante crise por lá. E durante esse período de bastante crise foi uma sucessão rápida de vários governos que não paravam e não acabavam os protestos. O Syriza foi quem conseguiu mais ou menos estabilizar o país, algo muito parecido com o que aconteceu na Argentina pós-Corralito. E dentro desse processo de estabilização houve um agravamento da crise econômica, onde a parte mais à esquerda do Syriza não concordava com todos os ajustes solicitados pela Troika, principalmente pelo governo alemão. Dentro dessas negociações, onde eram impostos sacrifícios à classe trabalhadora, diversos ministros saem do Syriza, deixam o governo Syriza, e o Costas é um deles. Um outro nome conhecido de vocês é o Varoufakis. E hoje eles estão numa aliança de partidos de esquerda na Grécia, tentando uma nova frente ampla aí para disputar essas próximas eleições. Costas é uma pessoa super viajada, desde o Partido Comunista e depois, né, do Syriza, e agora no seu próprio partido, que é a Unidade Popular, que tem esse nome por inspiração à Unidade Popular do Allende, uma inspiração latino-americana lá. Ele sempre foi o responsável pela área internacional desses partidos, então é uma pessoa bastante viajada, continua viajando o mundo, se articulando com diversos setores mundo afora, faz parte da rede de intelectuais e artistas em defesa da humanidade, não é isso? E, bom, enfim, além de, né, ter o seu próprio partido junto com seus camaradas na Grécia, e outras articulações aí dos quais a gente faz parte. Ele é o número 2, por exemplo, da Associação de Amigos da Crimeia, que é uma associação de diplomacia pública, né, feita pelo governo russo para se explicar à sociedade a legitimidade do que foi o processo de como se chama, plebiscito que houve lá e o porquê de que, nesse caso, se aplica a autodeterminação dos povos e foi legítimo o processo. Enfim, dito isso, né, muito en passant, deixo aí ao Costas a fazer outras apresentações. E Perfecto. Costas também foi alto ministro de Defesa de Grécia no governo Syriza. Tenho a pedir, Costas, que haga uma apresentação, 10, 15 minutos que seja, sobre a situação em Europa, a ascensão da extrema direita e, bueno, onde estamos em isso, em que afeta também a América Latina e bueno, por aí. Bueno, 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 Ah, muchas gracias por la invitación. Es un placer de estar con ustedes, compañeros, camaradas. Bueno, creo que todos tenemos más o menos un DNA bastante similar. Por eso creo que es importante de hablar de este tema. Falamos de un tema muy importante aquí en Europa.
La Unión Europea se ha convertido en los últimos años en un laboratorio social y político, donde la extrema derecha ha ganado mucho terreno en los últimos años. El terreno, más que todo, en el cual está ganando con rapidez es el terreno de valores y el terreno de la cultura. Es el preámbulo de lo que viene después en la política. No es una cuestión solamente de la subida del racismo, por el influx que tuvimos de refugiados, millones de refugiados del norte de África Central, del mundo árabe, de Afganistán, de Siria, de Eurasia, etcétera, y de Kurdistán. Tenemos millones y millones de refugiados, los cuales fueron utilizados especialmente en los países con un avance industrial importante como Alemania y Francia y algunos países escandinavos que se convirtieron en una fuerza laboral muy barata. Eso ayudó mucho a la industria, pero al mismo tiempo Europa comenzó a tener muchas contradicciones internas. Para no cansarlos mucho, porque estoy seguro que conocen muchos de esos detalles, lo que quiero señalar más importante es de que la guerra actual, la guerra entre la OTAN y Rusia, que es una guerra económica, política, geopolítica que se está llevando a cabo en Ucrania, es una guerra que ha contribuido mucho a una pobreza multidimensional en Europa. Una pobreza energética, una pobreza de consumo, una pobreza de vivienda. Generalmente cuando hablamos de pobreza creemos que bueno, los conservadores economistas generalmente hablan de la pobreza como una persona que no tiene casa, está sin trabajo o gana poco dinero, está bajo de la línea de la pobreza. Ahora la pobreza ha afectado a grandes sectores de la población en Europa, ha disminuido muchísimo la clase media que existía en Europa como el sueño norteamericano, el sueño europeo en la década del 80 y el 90. Ahora eso está desapareciendo muy rápidamente. Y al mismo tiempo que tenemos estas contradicciones sociales y políticas, la extrema derecha han conquistado en nivel social y político porcentajes muy altos. Voy a ser un poquito más concreto. Después me pueden preguntar si quieren algunas cosas que quizás los pueden ayudar para tener su conocimiento. Tenemos el 6 de junio de 2024 las elecciones en el Parlamento Europeo. Estas elecciones son importantes porque son las primeras elecciones durante la guerra en Ucrania. No tuvimos elecciones hace 5 años, la guerra no existía. Así que tenemos un contexto muy diferente. Quiero señalar también el cambio radical en la economía alemana. Alemania, como ustedes conocen muy bien, es el país industrial más avanzado de la Unión Europea, que tiene una gran importancia económica y geopolítica en Europa y fuera de Europa. Los últimos cambios que se están llevando a cabo en Alemania son realmente tremendos. Si uno le preguntaba hace 5 años si creía que el presupuesto de Alemania anual podría cambiar a una militarización de su economía al nivel de que se va a votar ahora, uno diría que es casi imposible. Tenemos un suicidio económico industrial de Alemania en este tiempo, ya que la industria alemana está sufriendo muchísimo por las relaciones inexistentes energéticas entre la Federación Rusa
y Alemania que existían por más de 30 años. Eso ahora ya no existe. La energía es muy, muy cara para la industria alemana y al mismo tiempo, bajo la presión de Estados Unidos, tenemos una subida tremenda del presupuesto militar alemán. El actual canciller alemán, el señor Scholz, hace 2 meses en el Bundestag, en el Parlamento alemán, anunció de que Alemania cambiaría su economía, militarizaría y modernizaría su ejército en muchos niveles. Así que la industria alemana está pasando a un modelo de militarización. Quiere decir que está perdiendo mucho terreno en su comercio exterior como país exportador de productos automovilísticos, eléctricos, etcétera. Hasta hace poco era el primer socio económico de China. Ahora está perdiendo mucho terreno en eso, está bajando mucho sus exportaciones a China. Y el señor Scholz anunció hace 2 meses en el Parlamento alemán de que tendría que gastar más de 300.000 millones de euros en los próximos 4 años para modernizar el ejército alemán. Eso en nivel práctico quiere decir de que hay una nueva guerra fría, nada que ver con la anterior que nosotros vivimos en nuestras generaciones, tiene muchas diferencias, pero esta nueva guerra fría militariza la economía europea a un nivel muy alto. Al mismo tiempo, esa modernización de la industria militar está llevando a grandes partes de la población alemana, especialmente la clase media, a un bajo de consumo de más de 40-50% de lo que consumía hace 10 años. Al mismo tiempo, tenemos una fuerza laboral de refugiados económicos de las regiones que les mencioné anteriormente, y esto ha sido explotado mediáticamente, políticamente, por las fuerzas de la extrema derecha. En Alemania tenemos al partido AfD, el Partido para la Alternativa Alemana, como se llama, que en las últimas encuestas está entre 15 y 20%. Las encuestas para las elecciones del Parlamento Europeo en junio del 24. Termino con Alemania y seguimos con otros países para darles una pequeña idea de que el modelo de la extrema derecha a nivel político está creciendo rápidamente. Tenemos al señor Wilders, que es quizás uno de los partidos más radicales. Ellos pertenecen a una tendencia diferente a la alternativa alemana, se autodenominan como un partido identitario para la democracia. Quiere decir que tienen nociones más nacionalistas y muy antiislámicas y y muy racistas con los trabajadores de otros países en Holanda. Este partido en las últimas elecciones ganó el 23% de las elecciones nacionales en Holanda y es quizás uno de los más radicales líderes de la extrema derecha en este momento en Europa, con una línea muy dura contra Islam en este momento. Tenemos, por supuesto, a la presidenta de Italia, la señora Meloni, que ustedes también la conocen muy bien, que es presidente del Partido de los Hermanos Italianos, Fratelli Italiani, que está en alianza con otros partidos de derecha y está gobernando a Italia. Aquí tenemos un gran cambio radical dentro del contexto de la extrema derecha en Europa. La señora Meloni, en referencia sobre la OTAN, en referencia sobre los Estados Unidos,
es muy fiel y es una persona que tiene una política muy cercana a los Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania. Ella propone de intensificar esta guerra y habla hasta de que también tendría que contemplar la OTAN de tener una presencia más práctica en esta guerra. No habla directamente de tropas de la OTAN en Ucrania, porque sabemos lo que eso podría conducir, pero sí habla de una ayuda drástica y rápida hacia el gobierno de Ucrania, el gobierno de Kiev, el régimen de Kiev. Esa es una diferencia porque dentro del contexto de la extrema derecha tenemos las tendencias que tienen referencias y históricas del fascismo de la Segunda Guerra Mundial, como en Italia, pero al mismo tiempo tienen un cambio geopolítico que gira hacia la OTAN. En Alemania no es igual. Tenemos una división dentro del partido alemán de la alternativa donde casi un 60% se opone a la guerra de Ucrania o un 4% la apoya. Tenemos una diferencia dentro de la alternativa que es difícil de controlar y equilibrar. Por eso la prioridad de la agenda política de la AfD, del Partido de la Alternativa Alemana, es una política contra los refugiados económicos, una política muy racista y una política de que tienen que tener un éxodo de este país casi el 60 o el 70% de los extranjeros que están viviendo en este momento en Alemania. Seguimos con España. Vox. Conocen al Vox. Está en este momento entre un 12, 13, 14% en las encuestas antes de las elecciones europeas. El partido Vox concentra su gran energía contra el mundo árabe viviendo en España, las ciudadanías de origen árabe, del norte de África, de Marruecos, de Túnez, de Argelia, pero también de muchos refugiados de Afganistán, de guerra y de otros países de Eurasia. Este es un partido que comparte gran parte de la filosofía de Meloni sobre la guerra en Ucrania y la OTAN. Así que tener en cuenta de que estas divisiones dentro del campo de la derecha te las tenemos que señalar porque todavía no han dado un resultado en su coalición que existe en este momento, porque tener en cuenta que el reglamento del Parlamento Europeo para formar un grupo político es de que tenemos que tener elegidos parlamentarios al mínimo de 5 países de los 28 miembros de la Unión Europea. Se necesitan 5 diferentes países para formar un grupo parlamentario en el Parlamento Europeo. Si no tenemos 5 y tenemos 4, digamos, tenemos de Italia, tenemos de Alemania, tenemos de Holanda y tenemos de España, pero no tenemos de otro país, no se puede formar un grupo de la extrema derecha. En este momento sí, tenemos en el Parlamento Europeo el grupo que se autodenomina Identity and Democracy, que es el partido del grupo europeo en el Parlamento, donde está el partido holandés, el partido AfD, el partido de Meloni, Le Pen, y termino con Le Pen para no cansarlos mucho más, es de que Le Pen se presenta en este momento en todas las encuestas del último año como el primer partido más votado en las próximas elecciones europeas. Ese es un cambio drástico. Tenemos que ver también un poquito el camino de la señora Le Pen, que representa los sectores más conservadores en Francia, pero al mismo tiempo ha cambiado su política exterior siendo más amigable y más fiel hacia las fuerzas más reaccionarias dentro de la OTAN. Al principio Le Pen tenía una posición mucho más
equilibrada hacia la Federación Rusa dentro de la Unión Europea, donde se hablaba de un status quo donde teníamos que bajar el equilibrio militar de ambas regiones, Federación Rusa y la Unión Europea. Ahora no, ahora favorece la continuación de la guerra en Ucrania y habla favorablemente sobre la expansión de la OTAN, no solamente en Europa, pero como sabemos, la globalización de la OTAN es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Termino diciendo una frase. Parece que el capitalismo en Europa, de vuelta, va a utilizar a la extrema derecha para tratar de salir de esta profunda crisis socioeconómica que está viviendo en este tiempo. Es quizás una de las alternativas que el capitalismo en Europa quiere utilizar para poder sobrepasar las dificultades. El nacionalismo, el extremo nacionalismo, la militarización, el racismo contra el mundo árabe, contra el Islam, contra Rusia, la rusofobia es tremenda aquí en Europa, ha pasado por leyes. Así que es importante de tener en cuenta que nos encontramos ahora en un experimento político, un laboratorio político de la extrema derecha en Europa, pero no está, por supuesto, como ustedes saben muy bien, en América Latina, no está cerrado en Europa, continúa en otros continentes. Por supuesto que Milei es el ejemplo y el paradigma más vivo que tenemos en este momento, Baluarte en Perú, etcétera, etcétera, Novoa, pero tener en cuenta de que en Europa tenemos una democracia, entre comillas o sin comillas, uno puede elegir, pero tener en cuenta de que Europa se está militarizando y con la quizás presidencia del Trump en las próximas elecciones norteamericanas, estos cambios, este refuerzo de la extrema derecha, quizás tomará más rapidez, más velocidad. Todos los partidos que les mencioné, el de Meloni, el de AfD, el de Vox, el de Wilders y otros países más pequeños en la República Checa, en la República de Bulgaria, etcétera, etcétera, el señor Bannon hace 10 años fue un enviado especial del señor Trump para poder crear espacios sociales y políticos en Europa donde hubo una tecnología y una economía que ayudó muchísimo a la creación de estos pequeños partidos de la extrema derecha, neonazis, neofascistas, disfrazados o no, pero ahora ya son una realidad en las nuevas correlaciones políticas de las fuerzas políticas en la Unión Europea. No los canso más. Gracias. Caro amigo Costas, gracias por tu ponencia, por tus consideraciones. Y yo te pongo una indagación. En este contexto descrito por ustedes, ¿cómo la relaciona con la entrevista que Putin ha dado recientemente? Gostaria de sentir su consideración a ese respecto. Sí. Bueno, esta es una pregunta muy, muy complicada. ¿Por qué, Vicente? Porque la presidencia de la Federación Rusa eligió a un periodista en el cual se autodenomina como un periodista que favorece al campo de Trump en Estados Unidos, un periodista que en nivel ideológico y político viene de la extrema derecha en Estados Unidos, y por eso hay muchas críticas que se están llevando a cabo contra esta entrevista de parte de la socialdemocracia europea. Pero uno tiene que ver a ver las cosas también en otros niveles. Me parece que la presidencia rusa eligió a este periodista porque
En los primeros 2 días, 48 horas, 50 millones de norteamericanos siguieron la entrevista, la vieron. Quiere decir que Putin, de una manera, entró dentro del contexto político de Estados Unidos en una época preelectoral, algo que no podía pasar si no se llevaba a cabo esta entrevista. No podía pasar, porque Putin está completamente aislado mediáticamente de todos los medios de comunicación de Estados Unidos. Así que fue para ellos un camino de entrar en las casas de 50 millones de norteamericanos y poder de una manera entrar y hablar directamente sobre la causa de la guerra en Ucrania y explicar de parte de la Federación Rusa su visión. Antes de la guerra, durante la guerra especialmente, señaló mucho lo que pasó con el acuerdo de Minsk, que fue violado por la Unión Europea, que es algo muy importante para la Federación Rusa, y después continuó favoreciendo, por supuesto, de una manera indirecta a Trump y su gente y tratando de crear más problemas internos domésticos en Estados Unidos sobre las próximas elecciones. Ahora, dentro de la derecha europea, la extrema derecha dentro de Europa, Vicente, aquí hay diferencias más grandes de lo que está pasando en Estados Unidos. En Italia fue criticada esta entrevista, muy, muy criticada. En Grecia, en mi país, aquí donde estoy ahora, también fue muy criticada, pero de diferentes visiones ideológicas. La socialdemocracia europea está muy dividida. La gran parte de la socialdemocracia europea es muy pro-OTAN, muy pro-OTAN. La socialdemocracia y la izquierda tradicional tiene una línea más contra el OTAN. Así que de esta entrevista en Europa hay mucha diferencia entre país y país. Por ejemplo, en Francia, Le Pen no habló nada de esta entrevista, no quiso meterse para nada. Salió de todo esto lo que estaba pasando, porque dentro del campo de los votantes de Le Pen en Francia hay de todo. Hay prorrusos, hay antirrusos, hay gente de extrema derecha, gente que está con el OTAN, gente que no está con el OTAN. Es mucho más diverso el campo de Le Pen. En el campo progresista de Francia, con el presidente electo que salió tercero, ay, no me olvidé del nombre, ahora lo voy a encontrar. Mélenchon. Sí, Mélenchon, muchas gracias, Rodrigo. Mélenchon recibió esta entrevista de una manera más favorable. Lo que dijo solamente fue de que tuvimos la oportunidad de ver otros puntos de vista de lo que está pasando en Ucrania y no solamente el punto de vista del oeste, del mundo euroatlántico. Fue una posición mucho más equilibrada. En Inglaterra en contra de todas partes, del Partido Laboral y del Partido de la Derecha también. En España, desgraciadamente, también el Partido Obrero Socialista y la Izquierda Unida en contra de esta entrevista. De lo que se dijo, no de la entrevista no dijeron que no tenía derecho a dar una entrevista, pero del contenido de la entrevista, la gran parte del mundo político de España estaba en contra. Así que tenemos una gran diferencia de cómo se analiza esta entrevista en Estados Unidos y más diferencia en Europa entre país y país. Sinn Féin, Irlanda, ¿cómo se posicionaron? Sinn Féin de Irlanda sacó una muy pequeña nota diciendo que tuvimos la oportunidad de ver lo que dice la Federación Rusa, nada más. No se portó ni a favor ni en contra. Fue muy neutral en la posición del Sinn Féin. Hiciste bien que me hablaste del Sinn Féin, Rodrigo, porque no lo mencioné,
estaba hablando solamente de la extrema derecha, pero Sinn Féin es una de las fuerzas políticas de la socialdemocracia radical europea que tiene el más peso importante en correlación de fuerzas en un país europeo. Así que es una fuerza política que está subiendo mucho y tiene una posición muy favorable sobre la guerra genocida del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Sinn Féin es el único partido socialdemócrata en Europa que dentro del Parlamento irlandés pidió por voto personal a cada parlamentario de que se rompieran inmediatamente las relaciones diplomáticas entre Irlanda e Israel. Por supuesto, la mayoría no estuvo a favor de eso, una pequeña mayoría, muy limitada, pero el Sinn Féin ganó mucho valor político, subió su peso político, no solamente dentro de Irlanda, pero también en el resto de Europa y especialmente en Palestina y en el mundo árabe. Costas, quando você habla que esses países foram contra a entrevista, isso significa o quê? Significa contra as causas, as responsabilidades da guerra da Ucrânia, contra para não reconhecer o declínio da hegemonia americana. eh, 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 que significa ser contra essa entrevista, em sua Sí, opinião? sí, sí. Te repito diciendo, Vicente, de que en cada país es diferente. Por ejemplo, en Grecia, en las encuestas que se han realizado en los últimos 3 años, entre el 55 y el 63% del pueblo griego favorece la posición de la Federación Rusa. En Serbia, que está Serbia fuera de la Unión Europea, el porcentaje sobrepasa el 70% a favor de Rusia, no solamente en las causas de la guerra, pero en contra de la OTAN. En Italia está al 38 o al 40% a favor de la posición de la Federación Rusa. En Alemania está baja, está al 30%. Pero ahí está capitalizando dos referentes políticos. El referente de la AfD y el proyecto Sarah Wagenknecht, que es el nuevo partido de la izquierda alemana que rompió con Die Linke, con la izquierda alemana que tenía una posición contra la Federación Rusa. Así que en cada país, en nivel de gobierno, cuando los gobiernos no hablan, por ejemplo, el gobierno griego no dijo nada sobre la entrevista. ¿Por qué? Porque no puede entrar en el foco de lo que se dijo, porque eso lo aleja de sus votantes, que a pesar de que son gente que vota a la derecha, tiene una posición prorrusa, por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas, por cuestiones históricas. La izquierda en Grecia por razones históricas, ideológicas también con la ex Unión Soviética. Así que hay una gran diferencia entre país y país. Los gobiernos que no tomaron ninguna posición por sus voceros en Europa, lo hicieron sabiendo de que eso crearía problemas entre sus votantes y la posición a favor de la OTAN que tienen como gobiernos. Así que hay diferencia entre país y país. Macron no dijo nada. No dijo nada. ¿Por qué? Porque sabe que una gran parte de la población francesa favorece a las posiciones rusas y especialmente por otras razones. La gran población islámica dentro de Francia, grandes porcentajes que votan a Mélenchon también, que es el tercer partido político en las últimas elecciones presidenciales que consiguió un 22%. El único país que capitaliza fuera de la Unión Europea en Europa a favor de la OTAN contundentemente es Gran Bretaña. Ahí sí hay una diferencia del resto de Europa, donde la posición a favor de la OTAN contra Rusia
es casi hegemónica en todos los partidos políticos en el Parlamento británico y por la mayoría de los jefes de los partidos políticos en Gran Bretaña, incluyendo al gobierno. Gran Bretaña y Polonia tienen las posiciones más contra la Federación Rusa de toda Europa. Están hablando ahora de que si hay riesgo de que pierda la guerra Ucrania, que la OTAN tendría que utilizar tropas dentro de Ucrania, sabiendo lo que eso significa. Pero Gran Bretaña y Polonia lo han implicado indirectamente por sus ministros de defensa. Los bálticos también, ¿no? Los países bálticos que no los mencioné son países también que pertenecen al campo contra rusos. Y tenemos a toda la Europa del Este, Polonia, Rumania, la excepción de Bulgaria es importante. El 48% de la población de Bulgaria está a favor de la Federación Rusa. Está en la mitad este país, pero Polonia, Rumania, los países bálticos y gran parte de los países escandinavos tienen posiciones muy favorables a la OTAN. Y también criticando fuertemente a la entrevista de Putin, en contenido y como acción también entrevística, y en el contenido también. Bom, eu queria levantar algumas poucas questões, certo? Porque está me parecendo muito pela exposição do Costas e agora pela fala sobre a entrevista do Putin e a repercussão, né, que tem dentro da Europa, não obrigatoriamente a extrema-direita na Europa, em cada um dos países, respeita a mesma lógica, né? No que diz respeito ao posicionamento, a alguns dos posicionamentos geopolíticos, né? Elas têm muito mais lógica interna a cada país, né? A como ela se organiza em cada país. E aí eu queria entender um pouco, né, nesse jogo, eu queria que o Costas explorar um pouco o Costas nessa direção, como é que o jogo geopolítico, de uma maneira mais ampla, está repercutindo na Europa, porque quando hablas de la posición en Alemania con relación a una un profundo cambio en la economía alemana por cuenta de la militarización de la economía, esto tiene repercusiones internas muy importantes, ¿no? Sí. Y eso ocurre también en en algunos de los otros países, ¿no? Países escandinavos incluso, ¿no? Sí. Y esto trae en su base algunas contradicciones sociales, contradicciones económicas, etc. Y el gran juego geopolítico que se conforma cada vez más en el mundo no es exactamente en contra de Rusia o tiene por centro, por centralidad la cuestión ucraniana, pero tiene la lógica de un gran cambio en el equilibrio económico mundial, ¿no? Y esto coloca, ¿no?, China en el juego. Y a mí me gustaría un poco tu comprensión sobre este gran juego geopolítico y el rebatimiento que tiene eso en Europa. Sí. Bueno, estoy de acuerdo lo que tú dices, Antonio, completamente. Esta es una época de transición geopolítica, geoeconómica y geoenergética. Completamente de acuerdo. No tiene, Ucrania solamente es una parte, una pequeña parte del gran choque entre la hegemonía de Estados Unidos a nivel planetario y este nuevo mundo multipolar que ya está tomando un peso mucho más importante.
Por eso yo creo que la estrategia de Estados Unidos dentro de Europa es de reutilizar a Europa como lo hizo anteriormente en otras oportunidades. Cuando existían en el siglo XX también cambios geopolíticos de peso, Europa también fue utilizada por Estados Unidos, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, en la década del 30, especialmente cuando Estados Unidos tuvo una posición mucho más neutral con la subida del fascismo y del neonazismo en Europa, y decidió entrar en la guerra de una manera mucho más contundente, pero nunca tanto en Europa. Por eso que la destrucción económica y industrial de Europa después de la Segunda Guerra Mundial capitalizó, endureció y fortaleció al capitalismo norteamericano. De una manera paralela, pero no igual, porque a mí no me gusta mecánicamente copiar épocas que tienen grandes diferencias entre ellas, es de que lo que está pasando ahora en Europa es el empuje de la militarización económica, que quiere decir que vamos a tener una caída muy rápida de la economía europea dentro de Europa y fuera de Europa. Estoy hablando de la Unión Europea. Les voy a dar un pequeño ejemplo para que noten esta estrategia. Hace 7 años fueron invitados gobernantes de la Federación Rusa de las regiones de Siberia y de Eurasia a una conferencia la cual fue apoyada por la Unión Europea sobre la importancia de Siberia en la futura economía mundial. En esa reunión yo tuve la oportunidad de conocer a un par de personas que estuvieron de parte de la Unión Europea y me contaron de que había un afecto económico muy grande de parte de la Unión Europea para poder apoyar a movimientos de secesión contra la Federación Rusa dentro de regiones de Siberia e Eurasia. Digamos, una repetición de lo que pasó en Yugoslavia, teniendo en cuenta que la Federación Rusia no es Yugoslavia, porque es un poder nuclear, no es lo mismo, pero hay una contemplación de jugar un juego político de repetición, de dividir y de crear más guerras periféricas o guerras civiles por razones religiosas, por razones étnicas, etcétera, etcétera, las cuales quieren ser explotadas por la Unión Europea. Esto nunca fue una política de la Unión Europea en la década del 60, del 70 o del 80. Esta es una transformación completa de la Unión Europea en un territorio militarmente, socialmente, en nivel de valores y en peso militar, de una nueva colonia norteamericana. La autonomía de la burocracia de la Unión Europea hacia Estados Unidos es casi inexistente. Es casi inexistente. Por eso yo creo que lo que tú mencionaste, Antonio, sobre China, que va a jugar un papel mucho más importante en el futuro inmediato. No, para terminar, Antonio, tratando de darte la idea de que el valor más importante que parece que existe en este momento en el pensamiento núcleo de la Federación Rusa es de conservar su independencia como Estado. Conservar su independencia como Estado. Esa es quizás la prioridad de la Federación Rusa. Viendo lo que ha pasado en el resto del mundo, lo que pasó últimamente en los últimos años, creo que la Unión Europea seguirá siendo utilizada como una región donde habrá más proyectos de bélicos contra Rusia o contra poblaciones en Eurasia. Armenia es uno de los grandes estados aliados a la Federación Rusa,
donde se está jugando también ahí un papel muy importante, porque Armenia tiene que ver con la región geográfica, geopolítica de Irán y de Rusia también. Así que vemos de que las guerras contra Armenia, que fueron realizadas y apoyadas por gran parte del núcleo militar norteamericano y europeo, a pesar de la retórica de tener un equilibrio, quiere decir de que en la periferia de la Federación Rusa, como también en la periferia de la República China Popular, los Estados Unidos están tratando de jugar con el fuego, iniciando nuevas bases militares, teniendo proyectos de militarización en Japón. Japón ya no tiene un stop en su presupuesto militar. Está libre, está creciendo totalmente en nivel militar. Tendrá su primera portanave que salía al mar dentro de poco. Así que tenemos también esa periferia de militarización alrededor de China y alrededor de la Federación Rusa. Creo que tenemos que tener en cuenta que el juego geopolítico en el siglo XXI es muy peligroso, y es muy peligroso porque al mismo tiempo tenemos la particularidad de tener un subimiento de la extrema derecha nacionalista, neofascista o neonazi, disfrazada o no. Eso, al paralelo de la militarización, es lo más peligroso que podría existir en Europa en este momento. Yo entiendo y compartilho de las opiniones que el análisis que Costa ha hecho acá. Cuando Costa hablaba, yo me recordaba de un artículo de Lenin que decía: la catástrofe que nos amenaza es cómo combatirla. ¿Cómo combatir esta catástrofe? Es esto que voy a arriscar hablar de una manera muy irresponsable acá, pero de una manera clara para aprovechar el tiempo que tenemos. Yo creo que el cambio fundamental que ha sufrido la política global, la política internacional, las relaciones internacionales y también nuestras pretensiones universalistas, revolucionarias o reformistas fuertes de cambio, están marcadas por una cuestión clave, que pienso que tendremos que partir de esta cuestión para verificar cómo combatir la catástrofe que nos amenaza. Es que las identidades de nuestros contingentes estratégicos de masas para enfrentar la diversidad política permanente que estuvimos siempre en América Latina, en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, que somos siempre tensionadores de la orden contra el status quo y con permanentes surtos de crecimiento, de isolamiento, de violencia represiva que todos sufrimos a lo largo del siglo pasado. El cambio es la identidad de nuestras reservas populares de movilización, creaban sus identidades en la estructura de clases de una sociedad organizada. O sea, eran sujetos políticos orgánicos, los estudiantes de las clases medianas ascendentes, iluministas, la clase obrera, los movimientos campesinos que estuvieron siempre también en nuestras bases organizativas, no forman más sus identidades dentro de esa estructura de clases. Y por las contradicciones que hacían con que estos contingentes tornasen sujetos políticos de adversidad contra el sistema del capital. Esa identidad hoy es hecha en el mercado perfecto, en el mercado global, en el consumo suntuario o necesario
pero siempre un consumo controlado, organizado, ordenado, en función del proyecto neoliberal que ha ascendido desde los años 70 y que ha transferido la creación de las identidades. Yo tengo experiencias personales en mi contacto permanente, que tuve siempre en mi vida, sea como candidato, como militante y dirigente comunista, dirigente del PT, con las clases obreras tradicionales. La clase obrera brasileña hoy es una clase conservadora. Es una clase conservadora y una clase corporativa. Sus horizontes políticos no pasan del próximo paso del consumo que pueden hacer para mejorar su situación de vida. Esto todos sabemos que el marxismo nos recomienda esta visión, es que no es porque sean malas personas, son personas que están engatadas, integradas, sufocadas en otros mecanismos de dominación y de relación intersubjetiva con el mundo circundante, con sus patrones, con el mundo político, que no son más las mismas. Entonces, el estatuto del enfrentamiento a la orden ha pasado del proletariado, del campesinato, los estudiantes rebeldes, para otras esferas de la sociedad, que son controladas por estas relaciones de creación de su identidad en el mercado y por todas las manipulaciones ideológicas, culturales, afectivas que son propagadas por ¿no? Las nuevas formas de producción de conciencia, de organización de conciencia, de formatación de la conciencia. Y por dentro de eso entran las identidades nacionales, fascistas, el empecinato organizado, los desplazados de la estructura formal de clases que se vinculan a lo inmediato. El inmediato de nosotros era la lucha económica contra el capital y la democracia. El inmediato de estas camadas desplazadas, de esas clases desplazadas, yo qué puedo obtener del mercado que es negado para mí. Porque viven un contraste permanente entre la sociedad formal y la sociedad informal. Y la informalidad ideológica, la informalidad económica, la informalidad política, la militarización del crimen organizado, ofrece a estos sectores una posibilidad de formarse en una nueva personalidad política. Yo estoy describiendo acá Bolsonaro, ¿sí? Ustedes comprenden. Pero esto no es un fenómeno local, es un fenómeno nacional, latinoamericano. Acá está Milei. Y avanzan otros liderazgos en ese sentido. Entonces yo creo que tendremos por lo menos un cuarto de século muy duro, que vai avançar muito ainda nessas negatividades para as ideias verdadeiramente social-demócratas ou comunistas ou socialistas, e que temos que saber resistir. Hablo agora rapidamente do tipo de resistência de nós acá. Acá não tendremos mais um partido político que ouse, que aspire tornar-se um partido dirigente. Tenemos un partido de sustentación de una idea democrática y progresista de un gran liderazgo nacional, que es Lula, y que tenemos la suerte de tenerlo, pero también tenemos nosotros, los comunistas, los socialistas, la desgracia de tenerlo, porque nuestra capacidad de influenciar los rumbos de un gobierno democrático hoy es muy limitada, mucho más limitada de lo que era en los dos gobiernos del presidente Lula y que se ha perdido completamente en el gobierno de la presidenta Dilma. Entonces, somos felices un poco acá por estas circunstancias especiales que vivimos, pero no tendremos un proyecto constituido para el próximo paso. Tuvimos una victoria positiva, una victoria extraordinaria, la aprobación del arcabouço fiscal. Pero lo que es el arcabouço fiscal
sinceramente, entre nosotros. Es una idea genial de adaptación democrática del proyecto nacional desarrollista para integrarse en la economía global de una forma no excesivamente subordinada, una forma más autónoma y una forma más capaz de producir una acumulación financiera vía Estado para promover proyectos sociales de reagregación social en nuestro país. Entonces dejo este mensaje, camarada Costa, la parte que pude escucharte me gustó mucho. Muchas gracias. Principalmente de la que escuché el final de su presentación, que es la parte en que Estados Unidos reorganiza el proceso político y productivo en Europa en función de sus intereses estratégicos. Estoy en acuerdo pleno. Estoy totalmente de acuerdo y esto va a ter ainda, va a producir en el próximo periodo muchas novedades en la política europea. Gracias. Costas, tú has hablado mucho sobre la militarización, ¿no? De la economía alemana, de la economía europea, ¿no? Y tú fuiste ministro de la Defensa, ¿no? Eh, entonces, esta situação indica, sinaliza qual o futuro, qual o horizonte, para onde se move este movimento de militarização, né? Para Sí. um grande confronto, para quê? Né? Bueno, para darte quizás un ejemplo, no sé si es el ejemplo más indicativo. En este momento, en Europa tenemos grandes movilizaciones de los campesinos, de los grandes productores de agricultura, de la economía agrícola, en Alemania, en Italia, en Grecia, en Francia, en Bélgica, en Holanda, en España, etc. ¿Por qué? Porque la gran contradicción de Europa es de que ha perdido la guerra energética contra Rusia. Un productor de agricultura, un productor de alimento, tiene 80, 100% más costo para producir. Los países que importan a Europa, como Egipto, como Turquía, importan mucho más barato. Turquía y Egipto, una papa, el kilo que viene de Egipto, de Europa, en Alemania se vende 80 centavos. La papa alemana, 1.20, 40 centavos más. Imagínate si estamos hablando de 1.000 productos agrícolas o de 500. Eso desplaza a grandes poblaciones agrícolas de la economía agrícola europea. ¿Y cuál es la respuesta de los gobiernos de Europa? Si no hay futuro en la economía agrícola, sería mejor que en el campo instalen paneles fotovoltaicos para la energía verde y no producir más. Eso es simplístico como una propuesta, pero también es una propuesta muy peligrosa, porque capitaliza el movimiento fascista neonazi y de la extrema derecha al productor agrícola que le dice, no, queremos papas alemanas, no papas de Egipto. Queremos tomates alemanes, no tomates de Egipto. Nacionalismo dentro del producto alimentario, atrayendo a la gran parte de las movilizaciones antes de las elecciones europeas en 5 meses, donde no capitaliza la izquierda, capitaliza la extrema derecha de movimientos de agricultores que quieren tener una vida mejor y no perder su terreno, no perder su campo, no perder sus productos, porque son productos que ya no son más antagonísticos. Otra contradicción de la Unión Europea.
perder terreno en la producción agrícola y ganar más terreno en la producción de energía verde, porque la energía importada de Rusia ya no existe. Otra estrategia norteamericana dentro de Europa sobre estas movilizaciones. Por eso, Vicente, creo de que tenemos que ver, comparto lo que dijo Tarso mucho, porque a veces cuando hablamos o describimos la realidad y no presentamos al mismo tiempo alternativas para nuestra izquierda revolucionaria, transformadora, socialista, socialdemócrata, etcétera, es como si nos quedamos solamente a la mitad del camino y no terminamos caminando hasta nuestras utopías. Por eso yo creo de que es importante de ver de que en este momento en Europa las contradicciones que existen y que son controladas por la burocracia política europea conducen metódicamente, mecánicamente, estratégicamente y en nivel táctico a la subida de la extrema derecha. En todos los campos de la movilización, en todos los choques sociales, en todo lo que tiene que ver con el valor cultural y político de la sociedad, donde el individualismo es lo que conduce a los nuevos valores de las sociedades europeas. Por eso la izquierda no solamente tiene que defender, pero tiene que redescubrir estos nuevos elementos de contradicción para crear nuevas plataformas de batalla. Si eso no lo hacemos, nos vamos a quedar en la esquina mirando desde lejos lo que está pasando, pero sin que nosotros estemos dentro de estas batallas. Si no entramos dentro de estas batallas con nuestras plataformas, con nuestras perspectivas, con nuestras propuestas, dejamos al campo abierto para la que extrema derecha y los grandes medios de comunicación, que son los aliados inmediatos de esta nueva transición hacia la extrema derecha, ganen estas batallas. Por eso tenemos que trabajar para analizar y al mismo tiempo crear nuevas perspectivas alternativas para las sociedades. Una rápida observación de mi parte, en este sentido que ha hablado Costa, es que, en mi opinión, el gran mérito de este gobierno del presidente Lula es que ha interrompido esta conexión. A la emergencia del fascismo con el movimiento de la economía, de la emergencia del fascismo con las milicias organizadas del crimen, con la articulación del fascismo con sectores medianos y superiores de las clases industriales, de las clases dominantes, y ha puesto una barrera hasta ahora entre el ascenso del fascismo y el agronegocio en Brasil. Yo creo que estas políticas de Lula, estas políticas que ha desarrollado a partir de su concepción de gobernabilidad, son el gran mérito de su gobierno. Pero que me preocupa, y yo tengo repetido esto para Granado, para Trevas y otros camaradas de acá, es cuál es el próximo paso. El arcabouço fiscal, por ejemplo, es una estructura formal, exterior. ¿Cómo vamos a preencherlo? Manteniendo nuestra base política en el Congreso Nacional. Y la cuestión de las Fuerzas Armadas, que es una cuestión clave aquí en Brasil, no resuelta. Por ejemplo, la izquierda de nuestro partido, que es una facción organizada, la izquierda, que se autodesigna con la izquierda, en el momento que se ha superado el golpe militar, pasaron a atacar los militares que se negaron a participar del golpe. Es increíble, pero es esto. ¿Por qué? Porque han dicho, debían ter prendido a los golpistas, deberían ter dado orden de prisión para ellos. Vacilaron, pero esta vacilación de no adhesión al golpe fue clave
para que o golpe militar acá em Brasil abortasse. São incompreensões de uma parte de como se dá o funcionamento do aparato militar, que você, como ministro de Defesa, deve conhecer muito mais que nós, de uma parte, e de outra parte, como se forma a consciência política numa estrutura militar corporativa tradicionalmente conservadora como a nossa. Esse é um debate que eu estou provocando, forçando agora cá em Brasil. É o artículo que ha hablado Trevas, que me parece uma questão clave para os próximos passos do governo Lula, que serão passos muito difíceis. Desculpe-me, mas me entusiasmado com as colocações que hizo Costa acá. Costa, si tienes tiempo, creo que vale la pena también hablar un poco de lo que hablamos acá, enfriamiento de la guerra con Rusia, si gana Trump, y cómo eso va a afectar a un tensionamiento mayor con China. Sí. Bueno, este es un tema quizás que tiene muchas partes. Parece casi imposible de que Trump no gane las elecciones. Parece que las va a ganar, y las va a ganar con facilidad, porque tenemos una situación interna en Estados Unidos donde la sociedad está muy polarizada, la sociedad norteamericana, con muchos aspectos que tienen que ver con el surgimiento de facciones religiosas, ultrarreligiosas, facciones, ustedes en América Latina conocen muy bien el control de la cabeza de estas nuevas iglesias que han entrado en el espacio social y político ideológico del mundo latinoamericano, centroamericano, caribeño, etc. Así que yo creo que la presidencia de Trump va a contemplar de crear nuevas fricciones con China y de tratar de estabilizar la situación en Europa con Rusia. Porque conoce muy bien de que los intereses que él representa dentro de Estados Unidos favorecen un enfrentamiento con China y un equilibrio estratégico, militar y económico con Rusia. La gran pregunta y el gran dilema es de que cómo eso va a influir dentro del campo de los BRICS y especialmente en las relaciones sino-rusas, lo que va a pasar o cómo va a reaccionar Rusia y China dentro de este nuevo contexto geopolítico que Trump tratará de intensificar. En América Latina especialmente, yo creo que él va a intensificar muchísimo sus políticas bélicas y sus políticas de enfrentamiento geopolítico y político y económico ideológico contra Cuba, contra Venezuela, contra Brasil también, y va a favorecer muchísimo a los campos donde Estados Unidos quiere restablecer y también militarizar, que sería el sur del Atlántico, con la presencia de Milei en el gobierno argentino. La militarización de la Antártica, de la Patagonia y la existente base de las Malvinas, donde ya tenemos presencia de submarinos nucleares británicos, va a intensificar la militarización de enfrentamiento en nivel mundial, pero va a utilizar más bélicamente, más fuerte, un ataque social ideológico para dividir más a América Latina. Y hay que tenerlo en cuenta en esto. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y muy estudiosos y también tratar de prevenir, tener políticas de prevención diplomáticas, políticas, geopolíticas y económicas en el campo latinoamericano, caribeño y de Centroamérica. Lo digo eso porque cuando Rodrigo me pregunta sobre China,
Yo creo que la gran pregunta que existe y no podemos dar respuestas inmediatas es de que si Trump utiliza una provocación con Taiwán, tratando de inducir a China de que tenga una respuesta militar en la región, porque la instalación de bases militares en Taiwán, yo creo que Trump va a contemplar con esa posición. Es algo inaceptable para China. Es algo inaceptable. China nunca va a aceptar la instalación de bases norteamericanas o intereses norteamericanos militares en Taiwán. Y eso va a ser uno de los grandes puntos de enfrentamiento. Ahora, si Trump quiere llegar a un tipo de enfrentamiento controlado militar en la región, lo hará para crear más barreras y una nueva guerra fría económica contra China de parte de la Unión Europea y Estados Unidos. Lo que pasó con Rusia, con las sanciones contra Rusia del mundo euroatlántico, Trump quizás lo quiere repetir con China. Sabemos la importancia que tiene para la economía china el comercio mundial de China en África, en América Latina, en Europa, etcétera. Si Trump quiere romper con eso, utilizará un pretexto militar en la región. Eso es lo más importante, que creo que es un tema, lo cual estoy seguro que lo están estudiando, está estudiando la dirigencia china, pero también lo está contemplando la nueva dirigencia de Trump. Así que tener en cuenta de que otra cuestión que tiene que ver con Rusia es de que yo creo, lo creo de una manera contundente, de que las relaciones económicas, geoestratégicas, energéticas y militares entre China y Rusia no pueden romper, no pueden romper. Parece muy difícil de que esto pase, aunque Trump tratará de inducir a la dirigencia política rusa de entrar en ese campo, pero es un campo que está perdiendo constantemente peso mundial. ¿Por qué tiene que entrar Rusia en un campo o equilibrar con un campo que está perdiendo peso en todos los continentes? Yo creo que la alianza estratégica entre China y Rusia no puede romper, pero a pesar de eso, Trump contemplará con muchas provocaciones inmediatamente apenas asuma su presidencia con América Latina y con China también. Creio que esse diálogo de hoje é muito importante para nós outros, do Instituto AMISUR. Nós outros, Costa, somos um pequeno centro de pensamento estratégico, formado por quadros políticos que tiveram experiências de governo, né? Militância social, partidária, né? E somos los quilometrados, quer dizer, los ancianos, e estamos em la retaguarda, pero mantendo muitas relações com os companheiros que estão em el governo. Então, hacemos diálogos, sugerências e considerações, né? E nesse sentido, creio que necessitamos continuar com esse diálogo, né? E penso e acho na sugerência de agendas próximas que possamos, né, trabalhar juntos, né? Primeiro, seria muito importante para nós outros acá de Brasil ter tu visão sobre nós outros, sobre o Brasil, né? Em el contexto da integração sul-americana, em el contexto de uma possível vitória de Trump, em el contexto da articulação do Sul global, des BRICS, né? Quer dizer, é muito importante entender tu sensibilidade, tu reflexões a respeito destes, né? Seria uma renda muito importante para os outros. Uma segunda, você ha falado de políticas de prevenção, né?
Quer dizer, temos para sair de uma passividade e tomar iniciativas que possam ser construídas para lidar com as adversidades, as conjunturas, né? Então, isso seria uma segunda renda, né? O que significa essas políticas, sus enunciados, né? Sus pressupostos, sus necessidades e assim va, né? Então, e terceiro, se poderíamos intercambiar nossas reflexões através de textos enfim, dos analistas, dos centros de pensamento, de think tanks, de nosso campo político, né? São minhas três sugerências para sus consideraciones, ¿no? Bueno, mira, Vicente, yo estoy completamente de acuerdo con tus propuestas, porque yo no soy solamente un individuo aquí en Grecia, tengo también muchos compañeros y compañeras que trabajan en think tanks, que son académicos, pertenecen al mundo de análisis en nivel geopolítico, en las cuestiones de paz y de guerra, en las cuestiones de las guerras energéticas y de los cambios y las nuevas correlaciones de fuerzas a nivel planetario. Así que completamente de acuerdo con tus tres propuestas. Podemos continuar este trabajo común de intercambiar análisis, compartir y trabajar en conjunto quizás en el futuro para producir diferentes textos que serían muy importantes para gente que trabaja en los movimientos o en nivel político, partidos políticos revolucionarios, de izquierda, de cambio, de transformación, socialdemócratas, socialistas, etcétera. Así que ningún problema de mi parte. Yo agradezco a Rodrigo por haber ayudado a este encuentro, de haberlos conocido. Es verdaderamente un placer y una alegría de compartir con camaradas y compañeros latinoamericanos, porque tener en cuenta que yo no soy solamente griego, soy también latinoamericano, así que eh, comparto mucho de lo que tú me dices, de tener, yo quizás no tengo la opinión sobre Brasil que ustedes conocen porque viven en ese país, comparten las agonías, las utopías y los problemas que existen en el mundo de Brasil, pero sí podemos tratar de conectar con el mundo de Brasil, con el mundo de la izquierda de Brasil, con los think tanks de Brasil, de compartir con nosotros aquí, y no estoy hablando solamente de Grecia, de compañeros de Irlanda, de Bélgica, de Alemania, que nos conocemos y trabajamos en conjunto por más de 15 años entre nosotros, para poder crear laces de trabajo común, de pensamiento común, de actividades de acción. Es muy importante en esta época que estamos viviendo, que es una época con muchos peligros, pero también con muchos proyectos que podemos llevar a cabo.